Hola a todos de nuevo. Continuando con lo que hicimos en el último video que fueron la sintaxis de JAX como tal en React, nos quedamos o realizamos la inserción de varios datos como tal, como son datos numéricos o datos matemáticos o funciones matemáticas, al igual que la enseñanza de datos. Esto es lo último que se realizaron, operaciones matemáticas. ¿Qué habíamos implementado en código? Habíamos implementado un divid más con el nombre de mat. Eso es en el index HTML de public. Y después, en el index que se pertenece a src, pues habíamos creado las constantes numéricas. Incluso habíamos creado una pequeña arreglo con 4 datos numéricos. No los empleamos todos, obviamente. Y en este caso, pues teníamos operaciones matemáticas comunes, sumas, restas, divisiones. Y también empleamos lo que era una condicional, que era if, donde evaluamos si un número era mayor a otro. Nos indica si era mayor o menor textualmente, como se notaba en esta última parte. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar viendo lo que son funciones. Entonces, antes de pasar a ello, en index voy a generar un nuevo apartado. En este caso, el divid con el ID, ¿dónde está? De funciones. ¿Ok? Acuérdense que nuestro servidor está siempre prendido. Incluso nos indica qué variables, por si no lo habían notado, qué variables están o constantes están siendo utilizadas o no. En este caso, nombre y year nos indica que no están siendo asignadas o empleadas. Bueno, ahora, en index.js vamos a empezar a realizar todo esto. Vamos a crear una copia de las evaluaciones que vamos a requerir o de las condicionales para poder generar esto. 4, información. Recuerden que requerimos 2 variables. La primera que nos indica en dónde va a estar la información o en dónde se va a mostrar, que no va a ser en este caso mate, sino que va a ser funciones. Funciones. Y después el contenido o los objetos que vamos a querer mostrar. En este caso, vamos a emplear también una constante. Con el nombre objeto 4, que no se está siendo empleado más que para Ojo. Y el contenido, pues ahorita no va a tener un contenido como tal. Algo que no había explicado es que JX como tal no requiere un terminado con punto y coma, como suele ser, ya que su sintaxis es bastante intuitiva. Pero hay que tener cuidado, como habíamos mencionado. Los pocos tags que se pueden utilizar de HTML, en teoría de HTML, porque son ya parte de la sintaxis de JX, siempre tiene que tener uno donde abra y uno donde cierra. ¿Ok? En este caso, pues ya tenemos. Vamos a colocar un poco de contenido. Vamos a colocar un H2 con el título funciones. Vamos a colocar un salto de línea, como habíamos dicho. Esta era una forma de hacerlo. Si nosotros actualizamos, pues ya aparece. Bueno, pues vamos a reutilizar un poco del código que está en la parte superior, en específico, lo que son el arreglo de matemáticas, o la constante de función o arreglo matemático, que es AND. ¿Ok? ¿Qué vamos a utilizar o qué vamos a emplear o qué vamos a generar con ello? Vamos a regresarnos un poco a la documentación. En la documentación nosotros ya habíamos empleado esta parte de este ejemplo. O mejor dicho, ya habíamos utilizado este ejemplo, donde utilizamos una constante, la imprimíamos, utilizamos un poco de tags y la mandamos a root. En este caso no solamente lo hicimos a root, lo hicimos a varios apartados como tal. Ahora,
En este caso aquí no lo hemos implementado, lo que es una función. Aquí está indicando una función donde recibe un parámetro que es user. User es un arreglo de tipo texto, debido a que sus datos también son de tipo entero. Y esto los va formalizando, incluso les va dando un formato concatenado con texto plano. Después tenemos un elemento donde mandamos llamar esta función y le mandamos el parámetro. Ok. Vamos a hacer nuestra primera función. Esta función, como tal, le vamos a poner datos 1. Y esta no va a tener parámetros. Esta la vamos a dejar sin parámetros. ¿A qué me refiero con parámetros? Los parámetros normalmente se colocan dentro de este pequeño paréntesis, los cuales indican que son datos que van a requerir para poder funcionar o a realizar una interacción. En este caso, la interacción que vamos a hacer no requiere de parámetros. En pocas palabras, va a retornar o va a regresar, perdón, disculpen, va a regresar información. ¿Qué especie de información va a regresar en este caso? Nosotros le vamos a indicar que va a regresar lo que es un tag de tipo B o blacks o negritas como ustedes le conocen. ¿Y qué va a regresar? Función número 1. Ese va a ser el texto. Al final, pues también le podemos colocar lo que es un salto de línea, a ver si no nos causa error con ello. De todas maneras, pues si no, ahorita lo corregimos. Aquí ya nos está marcando un error. Vamos a dejarlo sin el salto. Así como tal. ¿Cómo mandamos llamar esta función? Esta función se manda a llamar de la siguiente forma. Igual que una variable se tiene que colocar entre llaves. Y en este caso, el nombre de la función, que es datos 1. Pero no solamente termina ahí. Si nosotros solamente mandáramos imprimir esto, pues no saldría nada. Para que pueda funcionar, tenemos que mandar que va a llevar parámetros, aunque no los requiera. Y como tal, si se dan cuenta aquí el par de paréntesis nos está indicando que ya es una función y como tal ya nos permite acceder a ella. Ahora, el salto de línea no me lo aceptó debido a lo siguiente. Vamos a colocarlo otra vez para que ustedes puedan observar. Si salvamos, nos manda un error. Todo esto porque ya está identificando dos secciones o dos hijos, los cuales no tienen un padre. Entonces, para que pudiera estar correctamente esto, tendría que estar dentro de un div. Vamos a ver. Incluso si se dan cuenta, ya no nos marca el error en la llave y ya nos manda la información. En pocas palabras, aquí el contenedor, que es div, se considera un padre. Y los hijos serían los que está dentro de B o negritas y el salto de línea. Esto se les dejaré un tema un poco más entendible acerca de esto de padres e hijos, ya que puede ser un poco enredado en la parte de material de Classroom. ¿Ok? Bueno, pues continuando con ello. Ya tenemos nuestra primera función. Es una función sin parámetros. Ahora, vamos a generar una segunda función, pero esta función como tal va a tener parámetros o va a requerir los parámetros. Función. Vamos a dejarla como datos, 2. Y después, aquí, el nombre que nosotros le pongamos no afecta, pero lo que nosotros mandemos en esta parte de abajo sí debe de afectar. Entonces, datos, 2. Abrimos los parámetros. En este caso, en parámetros le vamos a mandar lo que nosotros habíamos hecho, lo que eran los datos numéricos de la parte del video anterior, que era ART, o los datos numéricos. Se los vamos a mandar a través de este. Ojo, si nosotros mandábamos parámetros, aquí también nosotros los tenemos que recibir.
Entonces, aquí le vamos a poner números. Vamos a probar. No hay datos, por ello no hay un return. Pero si nosotros tratamos de regresar información, en este caso, de números, queremos regresar N1. Aquí no lo regresa. Ojo. A diferencia de las variables que nosotros habíamos impreso acá, que requerían el par de llaves, aquí en las funciones ya no lo requieren. Aquí lo único que tenemos que tener cuidado es de dónde proviene. En este caso, como es un arreglo, por eso contiene varias variables. Por ejemplo, de números, vamos a requerir num2. Y se lo estamos sumando a num1. Si nosotros quisiéramos separarlo los dos, aquí le podemos incluir una concatenación que es el más, igual que el anterior. En vez de que sea un sumando, va a ser una concatenación. Y le vamos a indicar que son distintos o distintos entre ellos, entre estos números. Y justamente así aparece. Aquí como es texto plano, pues podemos colocar cualquier característica para poderlos realizar. Este es un arreglo. Entonces, ¿qué más podemos hacer aparte de números o texto también? Lo podemos mandar. Vamos a mandar una constante. Vamos a crear una constante de tipo textual. txt b. Vamos a dejarla como txt para b para que no haya problemas. Y en este caso, el dato que ahora vamos a poner, utbt. O no, vamos a poner para que se identifique esto. Números. Vocales mayúsculas y vocales minúsculas. Esto lo vamos a mandar como un segundo parámetro. En este caso. Y también aquí tendremos que recibir un segundo parámetro. En este caso, texto. Así, tal cual suena. Texto, ¿en dónde lo voy a mandar? Vamos a mandar al principio. Texto. Si se dan cuenta, aparece el texto plano, una variable. Vamos a dejarle un poco más de espacio para que se pueda notar. Lo vamos a concatenar un poco más de espacio. Incluso para que se note, un igual. Ok. Los números, como lo habíamos escrito con mayúsculas y minúsculas, igual a 2, que es distinto de 5. Texto, una igual, el primer número, que proviene de números, distinto de números. Entonces aquí los parámetros no solamente pueden recibir arreglos o constantes o variables comunes, de tipo texto o numérico, etcétera, etcétera. Sino que también pueden, ¿cómo se llama? No solamente mandar un parámetro, pueden mandar los parámetros que ustedes gusten. Entonces, los mismos que reciben aquí, si reciben 4, son los 4 mismos que tienen que mandar. Para terminar las de funciones aquí, vamos a hacer una pequeña operación. En esta misma, aprovechando que ya recibimos números. Entonces, de números, no, primero, vamos a crear una constante. Const. Rest. Vamos a ponerle resultado, no de resta. Es igual de número. De números punto 2, n2 por números punto n4, si no me equivoco, también existía. Se cierra. Entonces el resultado se almacena en rest. Si nosotros vamos a agregarle uno más aquí, una concatenación más, vamos a dejarle un pequeño texto plano para que se pueda identificar unas diagonales. Ya concatenamos rest. Nosotros nos damos cuenta
Este se acaba de agregar y acaba de realizar la multiplicación. ¿Cuánto equivale N2 y N4? Para que se pueda ver. N2 equivale a 5 y N4 a 9. Entonces, 5 por 4, 5 por 9, 45. Nos quedamos también en que íbamos a utilizar lo que eran operadores, o mejor dicho, evaluaciones como if y else, las cuales aquí ya son un poco más pertinentes, afortunadamente. Entonces vamos a ver cómo se pueden realizar en una siguiente función. Entonces, función datos, en este caso va a ser 3. Vamos a pedirle que reciba un parámetro. En este caso, otra vez. No, vamos a decirle que reciba número. Ahorita vamos a generar ese dato como tal, o esa constante. Ahora, si if de número es mayor a 5, su condición o su retorno sería como tal en un H1. Vamos a mandar en un H1. Le vamos a indicar que mande el número. El número mm, el número, ¿cómo lo podremos poner? Vamos a dejarlo. Es mayor que 5. En caso contrario, que sería else, vamos a poner un poco esto, es mayor, es menor. Aquí como todavía no empleamos la función, vamos a colocarla, pero antes de ello, como habíamos dicho, tenemos que crear una constante. La constante, pues obviamente tiene que ser de tipo numérico, en este caso con el nombre número, y esto lo vamos a equivaler, o va a ser igual a 1. Vamos a probar primero con 1. Obviamente, pues tenemos que crear, o que hacer una tercera función, que es la que estamos utilizando, y a esta le vamos a mandar el número como tal. Vamos a dejar el mismo nombre para cuando lo reciben y lo envíen. Aquí, por ejemplo, ya me está evaluando. Me está diciendo que el número o el número es menor que 5. Entonces, número es menor que 5. Si yo lo cambiara aquí, a por ejemplo un 10, el número es mayor que 5. Entonces ya se está evaluando como tal esta función. Bueno, pues lo último que vamos a hacer aquí ya es algo un poco más de rutina, concluyendo con un ciclo for, que es también parte de las condicionales. Para ello vamos a crear una nueva, una nueva lista, un nuevo elemento como tal, que es list. A este le vamos a poner lista numérica. Este va a ser el nombre que va a llevar. Y la vamos a convertir como tal en un pequeño arreglo. En este caso el arreglo está vacío. Ahora, vamos a crear una constante. Esta constante, como tal, la vamos a llamar números. No vamos a ponerle lista. Lista, ¿no? Este va a ser nuestra variable, pero nuestra variable la vamos a convertir en una función lambda. Va a funcionar como una constante, pero a su vez se le va a considerar
una pequeña función debido a estos dos parámetros o estas dos indicaciones. La primera que son los parámetros y la segunda que va a realizar una función. Les voy a dejar un poco más del tema de lambda, ya que no es muy conocido tampoco. Los pocos que lo conocen, pues a veces se confunden. Incluso a mí también me cuesta poco de trabajo, pero para que lo puedan entender mejor. También vamos a crear no una variable constante. Las constantes pueden causar problemas con los ciclos. Entonces vamos a crear una variable común. En este caso, una variable de tipo x con el nombre x y que va a comenzar en 0. Y después, esta x mientras sea menor a 10, para que se pueda ver, vamos a agregar y x va a tener un incremento. Después, a x en lista numérica vamos a almacenar con push, posiblemente ya lo han utilizado, si no, ya les diré que se les deje de tarea. Vamos a generar o vamos a generar el contenido. En este caso, nuestro contenido de nuestra función o nuestra constante función, lambda, la vamos a almacenar en una lista. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a mandar a llamar esta variable función, lambda? Igual que cualquier variable. En este caso, sería, perdón, lista, no, que no ya recibe parámetros, ya que todo lo genera aquí. Y después aquí nosotros vamos a colocar lo que sería la primera lista. Y después, vamos a ver, aquí dentro vamos a utilizar nuestra variable para que la vaya imprimiendo poco a poco, que sería x. A diferencia de una variable común, nosotros aquí tenemos que retornar. ¿Qué vamos a retornar en este caso? La lista numérica. Se cierra y se abre punto y coma. Entonces, aquí creamos una variable o una constante que se llama lista num, que va a convertirse en una función de tipo lambda, con un ciclo for, una variable, una variable común, que se llama x, que empieza en 0. Si x es menor o igual a 10, perdón, menor a 10, entonces esta va a tener un incremento y todo esto se va a almacenar en una variable list, que es de tipo arreglo, donde le vamos a ir incluyendo elementos de la lista. En este caso, cada elemento va a contener una variable de x. Vamos a ver cómo queda. No he salvado todavía, por eso tiene el circulito. Salvamos. Y, como se ve, empieza del 0 y termina en 9. Si nosotros le hubiéramos agregado aquí un más 1, regularmente, pues esto cambiaría del 1 al 10. Bueno, pues, esto sería todo por este video. Espero les sirva. Les recuerdo, en la plataforma de Classroom dejaré un poco más de material acerca de ciertas circunstancias de aquí, como son lo que es lambda, lo que son ¿cómo se llama? Funciones, posiblemente, y todos los temas que nos competan. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.